Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desenredar la historia, tanto humana como geopolítica, detrás de un muro que dividió a todo un continente por casi 3 décadas. Es un viaje verdaderamente fascinante. Vamos a repasar paso a paso uno de los símbolos físicos más potentes del siglo XX, desde sus primeros cimientos de alambre hasta, su inesperada caída. Y claro, la pregunta que nos surge de inmediato es inevitable. ¿Cómo es posible que una capital europea tan importante quedara física e ideológicamente partida en dos durante casi 30 años, justo después de la inmensa devastación de la Segunda Guerra Mundial? Para entender esta verdadera locura histórica, tenemos que retroceder a las ruinas mismas de aquel conflicto. Sección 1. El origen de la división, la Alemania de la posguerra. A ver, pongámonos en contexto. Termina la guerra en mayo de 1945 y el panorama es, sinceramente, desolador. Alemania no solo estaba en ruinas, perdió una cuarta parte de su territorio histórico y la dividieron en 4 zonas de ocupación manejadas por el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Pero aquí hay una ironía geográfica tremenda. Berlín estaba metida bien profundo en la zona soviética, en el este. Sin embargo, la ciudad misma fue dividida. Un sector oriental comunista y un sector occidental administrado por las potencias aliadas. O sea, en la práctica, Berlín Occidental era una isla capitalista rodeada de un inmenso mar soviético. Evidentemente, esta convivencia forzada no iba a durar mucho tiempo sin que saltaran chispas. El 24 de junio de 1948, Stalin intenta forzar la salida de los aliados occidentales decretando un bloqueo total por tierra. Básicamente, cerró los accesos a Berlín Oeste. ¿Pero qué pasó? El plan fracasó por completo. Los aliados montaron una operación logística que parece de película, un puente aéreo sin precedentes que mantuvo a toda la ciudad abastecida desde el cielo durante casi un año entero. Increíble. Sección 2. La gran fuga de ciudadanos, la hemorragia económica del Este. Con el fracaso del bloqueo y la creación oficial de 2 Alemanias separadas, empezó una migración masiva, pero muy desequilibrada, de trabajadores y profesionales jóvenes hacia el oeste. Esto, lógicamente, empezó a desangrar la economía de la Alemania Oriental. Y para frenar esta crisis interna, las autoridades del este se inventaron un término legal bastante severo, Republikflucht, que significa deserción de la República. Irse del país para buscar una vida mejor ya no era simplemente mudarse, de repente había sido criminalizado y convertido en un delito gravísimo. Para que nos hagamos una idea real del tamaño de esta crisis, miremos los números. Empezando la década, solo en 1950, 187,000 ciudadanos empacaron su vida entera y se mudaron al oeste. Es una cantidad gigantesca de talento y capital humano perdido en un solo año. Pero ojo que la cosa no paró ahí. De hecho, se aceleró. Para 1953, el número anual de migrantes saltó a 331,000 personas. Y la forma de huir era sorprendentemente fácil en esa época. La gente simplemente tomaba un tren hacia Berlín desde otra ciudad, cruzaba la frontera urbana que todavía estaba abierta y listo, viajaba tranquila hacia Occidente. Y así es como llegamos a este dato final que nos deja sin palabras. 3 millones. Sí, 3 millones de alemanes orientales habían abandonado definitivamente el país al cerrar la década de los 50. Matemáticamente hablando, esta cifra es brutal y demuestra la magnitud absoluta de la crisis económica y existencial que tenía a la República Democrática Alemana contra las cuerdas. Claramente, iban a tomar medidas drásticas. Sección 3. La construcción del muro. La barrera de la noche a la mañana. Y fue exactamente esta fuga masiva lo que llevó al líder de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, a convencer a Moscú de hacer algo drástico y permanente. Y aquí viene lo interesante. A la 1:11 de la madrugada del 13 de agosto de 1961, la radio oriental interrumpe de la nada un programa súper tranquilo llamado Melodías de la Noche. ¿El motivo? Anunciar medidas para obstruir a los, y cito, intrigantes contra los países socialistas. Y así, literalmente de la noche a la mañana, se empezó a levantar un muro que al amanecer ya había separado a familias enteras. Ahora, es súper importante entender la dualidad de cómo se vendió esta idea. Mientras el oeste y casi todo el mundo lo veía como lo que era, un muro para mantener prisionera a la población, el gobierno oriental lo bautizó y promovió con el nombre oficial de Muro de Contención Antifascista. O sea, se lo presentaron neutralmente a sus ciudadanos como un mecanismo defensivo, un escudo estricto, para protegerlos de una hipotética invasión militar de Occidente. Físicamente, la evolución de esta barrera fue rapidísima. Arrancó como una cerca de alambre de púas bastante básica de 43 kilómetros, pero pronto pasó a ser de bloques rústicos de concreto.
Luego la cosa escaló. Llegaron a dinamitar edificios residenciales enteros solo para crear un espacio vacío. Todo esto culminó en un muro de hormigón de cuarta generación sumamente sofisticado, creando un perímetro fortificado e impenetrable de 156 kilómetros. Sección 4. La Franja de la Muerte. La zona militarizada. Entramos a la época más oscura de la división. Hablamos de una infraestructura militarizada diseñada con el único propósito de hacer que el simple acto de cruzar fuera totalmente imposible. A este espacio se le conoció sombríamente como la Franja de la Muerte. Imaginemos el escenario, un muro interior y otro exterior, más de 300 torres de vigilancia, fosas profundas para frenar vehículos a toda velocidad y, lo peor, órdenes estrictas a los guardias de disparar a matar por la espalda. Un dato curioso es que algunas cosas, como los erizos antitanque, eran en gran medida accesorios teatrales de propaganda, colocados ahí para mantener la ilusión de que había una constante amenaza militar exterior. Y justo aquí es donde esa frialdad de la infraestructura choca de frente con la indomable voluntad humana. La gente empezó a inventarse métodos de escape increíblemente desesperados y creativos. Desde esconderse en maleteros diminutos, montar tirolesas clandestinas, navegar por las alcantarillas hasta, escuchen esto, construir globos aerostáticos caseros. Funcionó para muchos. Unas 5,000 personas lograron cruzar con éxito Occidente a lo largo de las décadas. Pero lamentablemente el costo fue altísimo. Alrededor de 140 personas perdieron trágicamente la vida intentándolo. Pasaron las décadas, el aislamiento se volvió insostenible y la presión política internacional empezó a escalar ferozmente. Para los años 80, el escenario internacional exigía un cambio, algo que quedó dramáticamente enmarcado por este famosísimo desafío frente a la Puerta de Brandeburgo en 1987. Señor Gorbachov, derribe este muro. Sección 5. El colapso del muro. La caída accidental. A pesar de que el líder de Alemania Oriental, Erich Honecker, aseguraba internamente que el muro duraría 100 años más, el destino tenía otros planes. Pasemos a ver cómo se arma esta reacción en cadena porque el año 89 fue un efecto dominó total. Las políticas reformistas de la perestroika de Gorbachov lo cambiaron todo. Durante el verano, miles de ciudadanos aprovecharon vacíos legales para huir a través de Praga y Budapest. En octubre, un Honecker ya sin apoyo se ve obligado a renunciar. Para el 4 de noviembre teníamos a 500,000 de ciudadanos valientes protestando en Alexanderplatz. Y finalmente, bajo una presión extrema, el gobierno decide anunciar normas de viaje un poco más relajadas el 9 de noviembre. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo completamente impredecible. En medio de una conferencia de prensa súper tensa y desorganizada, un periodista italiano le hace una pregunta, casi de rutina, al portavoz del gobierno, Günter Schabowski. Le pregunta a partir de qué momento exacto entrarían en vigor estas nuevas regulaciones de viaje. Un momento aparentemente mundano, que por puro accidente alteraría el curso de la historia mundial. Porque la respuesta de Schabowski fue vacilante, confundida y totalmente improvisada. Dijo, por lo que sé, ya mismo. Esa simple frasecita sin verificar fue captada y transmitida inmediatamente por la televisión occidental, la cual todo el mundo veía en secreto en el este. Esa misma noche, la noticia corrió como pólvora, desatando una euforia colectiva y una avalancha humana absolutamente imparable hacia los puntos de control. Y claro, a las 10:10 de la noche, la presión simplemente fue demasiada. El comandante de la frontera en Bornholmer Straße, completamente abrumado por esta inmensa y pacífica multitud que exigía cruzar y ante la ausencia total de órdenes de sus jefes, tiró la toalla. Mandó abrir la barrera. Fue un clímax histórico monumental. El telón de acero se levantó sin que se disparara un solo tiro. La gente cruzó llorando, abrazándose con desconocidos y poco después ya estaban bailando sobre el hormigón marcando el inicio de la demolición de toda una era. Es, sin duda, una crónica fascinante que nos demuestra lo rápido que el mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Pero frente a las ruinas del pasado, nos queda una interrogante vital flotando en el aire. ¿Cómo podemos preservar intacta la memoria de esta ciudad dividida para asegurar que ninguna generación en el futuro sufra un destino similar? Es un recordatorio gigantesco sobre la inmensa importancia de la vigilancia histórica y de seguir trabajando continuamente para mantener un mundo donde prevalezca la unión. Gracias por acompañarnos en este análisis.